Sí, yo sí lo Oh, escucho. ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, buenas noches, eh, estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos, Marketing. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches. Soy el profesor Dante Supo Rojas y he sido designado por la facultad como moderador de esta videoconferencia. La tercera jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 33 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de los diversos sectores y ámbitos de la actividad laboral: innovación, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing y gestión del talento. Muy bien, de acuerdo a la programación que tenemos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema analítica en recursos humanos, que estará a cargo del ingeniero Aldo Darío Canales Bernal. El ingeniero Canales Bernal es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialización en marketing en ESAN Business School, especialización en marketing digital y comercio exterior, MBA por la Universidad del Pacífico, director general de AB y AB, consultor en transformación digital, Big Data, innovación, software y análisis digital. Gerente general, director de empresas de tecnología de la información, profesor en Business Intelligence y analítica en pregrado y posgrado de la UNI. Bueno, por tratarse de una actividad académica, se invoca a los estudiantes no deben al abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de conferencia para presentar a sus profesores en las asignaturas correspondientes. Las preguntas de los participantes serán analizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida por el canal Zoom USMP YouTube para que lo puedan ver nuevamente más adelante. Muy bien, habiendo terminado esto y dándole la bienvenida y las buenas noches al ingeniero Aldo, ingeniero, puede usted iniciar su presentación. Buenas noches. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches con todos. El tema que nos trae hoy es analítica para recursos humanos. Y bueno, ese es más o menos el temario que vamos a ver hoy. Y quería empezando qué cosa es analítica, ¿no? Entonces, eh, también se le llama el poder de los datos, ¿no? Y en el año 2017, una revista especializada dijo que el nuevo petróleo son los datos. Y eso es lo que vamos a explotar, ¿no? Es un tema bastante apasionante, ¿no? Eh, eh, y bueno, ¿qué cosa es analítica de datos? ¿No? Es el conjunto de procesos que nos permiten analizar los datos, los diversos tipos de datos, sean estructurados, no estructurados, identificar patrones y generar conocimiento, ¿no? Realmente es una mina de oro nuestros datos, ¿no? ¿Y a qué se orienta? Se orienta a la toma de decisiones. Entonces,
tampoco es que sale de la nada, sino que va en función a los objetivos empresariales y los objetivos del área, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser analítica de datos para recursos humanos? Viene a ser el análisis de datos de los datos que nosotros generamos a través de nuestra área de recursos humanos orientados al objetivo de recursos humanos, ¿no? Entonces, es confiar en los datos, identificar tendencias, patrones relacionados a todos los datos que nosotros manejamos respecto a nuestros colaboradores, sean temas de remuneraciones, asistencia, formación, ausencia, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos ayuda a mejorar en casi todos los procesos de gestión de capital humano, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la idea? Mejorar la calidad de nuestras decisiones. Entonces, dejar de lado eh, las observaciones anecdóticas, por no decir así simplemente el yo creo o me parece, sino tomar decisiones en base a tendencias que nos dan nuestros propios datos, ¿no? Entonces, eh, quería hacer un repaso de lo que se denomina tecnologías disruptivas, ¿no? Aquello que nos está cambiando la vida y que se puso de moda con la pandemia, ¿no? Para nadie es un secreto todo el tema mobile. Hoy día prácticamente en un teléfono móvil tenemos una capacidad muchísimo mayor de la que nosotros disponíamos cuando yo era estudiante, ¿no? El otro tema es cloud computing, ¿no? En vez de tener nuestros servidores en la empresa, lo tenemos en la nube, y eso permite tener por un lado, una capacidad prácticamente ilimitada de procesamiento y de almacenamiento. Por otro lado, que sea escalable, es decir, si necesito más, automáticamente tengo más, ¿no? Y a costos muchísimo menores de lo que me significaría a mí comprar o tener toda esa capacidad al costado, ¿no? O sea, es es tener capacidad de proceso y almacenamiento en línea, ¿no? Y analítica es un poco lo que vamos a ver ahora. Los drones, eh, en el año 2019, Ucrania compró drones a Turquía, y como era Turquía ni le dieron importancia, ¿no? Entonces compraron drones especializados, y, y cuando Rusia los ataca, al principio se mete Rusia, y luego contraataca Ucrania. ¿Y con qué? Con sus drones, ¿no? Solo que eran unos drones especializados para lanzar misiles, ¿no? Entonces, eso más la tecnología para ubicación de objetos hizo que prácticamente cada misil era destruir un tanque. Y a través de estos drones es que poco a poco Ucrania se ha ido imponiendo, ¿no? ¿Y qué ha hecho Rusia ahora en su segundo ataque, ¿no? Igual atacar con drones a Ucrania, ¿no? O sea, eh, esos son drones para fines militares, ¿no? Pero también podemos utilizar drones para fines turísticos, para temas, digamos, de identificación de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una mezcla digamos, de una serie de tecnologías, pero de múltiples usos, ¿no? Blockchain es una tecnología orientada, digamos, a que tengamos una capacidad de cómputo distribuida, y que esto nos permita a nosotros formar esquemas de seguridad, ¿no? Big Data. Antes no había Google y había otras tecnologías, y bueno, cuando nosotros creábamos una página web, estas empresas tenían gente que se ponían a hacer lo que se llama el indexamiento de las páginas, ¿no? A mano, y, y cuando se utilizaban los buscadores de esa época, ya podían encontrar nuestras páginas, ¿no? Pero era un proceso manual. Entonces viene Google y pone dos nuevas tecnologías, ¿no? Por un lado,
eh, este, eh, crea un algoritmo de búsqueda y por otro lado el indexamiento es automático, ¿no? Crea un software que se le llama la araña, que comienza a revisar las páginas web, a capturar, digamos, las palabras relevantes, esto, digamos, formar un diccionario de búsqueda, y a través de eso es que hoy nosotros podemos ubicar las páginas web, ¿no? Pero, como ya no eran miles de páginas, sino millones de páginas, no era un proceso normal, comienza a crear nuevas tecnologías sobre datos no estructurados, ¿no? Entonces comienza a crear herramientas de búsqueda, herramientas de almacenamiento, que después libera y constituye, digamos, la base de lo que viene a ser hoy el manejo de herramientas Big Data, ¿no? Realidad virtual es otra tecnología disruptiva, ¿no? Que nos permite a nosotros simular un proceso real sin estar propiamente en el lugar, ¿no? Entonces, eh, yo soy un partidario de hacer las cosas remotas, ¿no? Varias veces me he peleado en la uni porque yo sí digo, todo lo podemos hacer remoto y ya tenemos toda la tecnología, ¿no? Excepto para algunas cosas, ¿no? Pero esas cosas después lo vamos a poder suplantar con realidad virtual, ¿no? Impresiones 3D que hoy día nos permiten crear herramientas y cosas terminadas de una forma innovadora. Inteligencia artificial, que tiene que ver también con el manejo de datos, analítica y todo lo demás. Entonces, y que tiene que ver con procesamiento en paralelo también. Robótica, ¿no? Que es que cada vez los robots hagan mucho más cosas similares a los humanos, ¿no? El otro día comentaba pues que toda esta tecnología de los autos que se conducen a sí mismos ya va a ser una realidad, o sea, desde el 2023 muchas empresas que fabrican autos van a dejar de fabricar con motores de combustión y todo va a ser eléctrico, más todo el tema de robótica va a ser que poco a poco ya no haya necesidad de manejar un auto, sino que se autoconduzca, ¿no? El Internet de las cosas, que tenemos sensores por todo lado y vamos almacenando datos, ¿no? Y el tema de genética, que eso sí no comento porque no es mi especialidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué problema tenemos? Que el 75% de nuestros colaboradores no utilizan, bueno, otra forma de llamar analítica es Business Intelligence, BI, la jerga. Entonces, y por eso es que es el propósito de esta charla, ¿no? Ustedes que están en formación, decirles, un momentito, ustedes tienen nuevas herramientas, ustedes tienen datos y este, tienen que aprender a utilizarlos, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que quiero que se lleven hoy es que si ustedes quieren triunfar, ustedes tienen que ser los dueños de sus datos, ¿no? Entonces, si alguien les ofrece ahora un software de recursos humanos, la pregunta inmediata que ustedes tienen que hacer, y bueno, ¿y quién es propietario de los datos? ¿Y dónde están los datos? ¿Y qué pasa si terminamos la relación contractual? ¿Cómo quedan los datos? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque son nuestros datos. A pesar de que nosotros alquilemos una plataforma de software, este, y, 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 bueno, bien, pero analítica, ¿es un tema totalmente nuevo? No, no es nuevo. Yo terminé la universidad en el año 78, soy de la primera promoción de Ingeniería de Sistemas, y mi primer trabajo fuera de la universidad fue en una empresa minera, la más grande del Perú en ese momento. Ingresé a trabajar al área de sistemas, y dentro del área de sistemas al área de modelos matemáticos, y dentro de modelos matemáticos al área de gestión. Y yo veía con todo el tema financiero, de proyecciones económicas de la empresa,
y bueno, y todo el área de modelos, un área altamente especializada, y y bueno, la anécdota que yo tengo es pues que yo me sentía un pavo real porque era ingeniero de sistemas de la primera promoción de la uni, y cuando llegué ahí, mi jefe tenía maestría, el jefe de mi jefe tenía maestría, y el jefe del jefe de mi jefe tenía maestría, ¿no? O sea que yo era un simple bachiller en ingeniería, ¿no? Y algo que yo no había pensado, decía, bueno, yo si quiero triunfar, bueno, también tengo que tener una maestría, ¿no? Entonces ahí es que se, se me pasó por la mente estudiar la maestría, ¿no? Entonces, porque todos mis compañeros de trabajo tenían maestría, ¿no? Entonces, pero, y ahí utilizábamos diversos modelos, diversas herramientas, ¿no? Y estoy hablando del año 79. Pero, ¿qué problema teníamos? Bueno, ¿cómo almacenábamos los datos, no? Entonces, esto les da una idea del crecimiento exponencial de los datos, ¿no? Si en el año 2010 todos los datos que teníamos hasta esa fecha lo almacenábamos, era como 2. En el 2015 era como 16. En el 2020 era como 64, ¿no? Y así está creciendo exponencialmente los datos, ¿no? Entonces, si ahora alguien nos dice, ¿por qué no puedes hacer tu analítica? Y ustedes le responden, no tengo datos, eso no es del todo correcto, ¿no? Sí tenemos datos, lo que pasa es que nosotros tenemos que saber almacenarlos y no perder datos, ¿no? El otro es la capacidad de procesamiento de datos. En el año 79, bueno, todo el área de modelos matemáticos, compartíamos una partición del procesador de la compañía, ¿no? Entonces, mientras que ahora, si fuese lo mismo, facilito, cada uno de nosotros de los que trabajamos en modelo de datos tendríamos probablemente nuestro servidor en la nube para uso exclusivo, ¿no? Y sí compartiendo datos, ¿no? Entonces, hoy la capacidad de procesamiento de datos es inmensa, ¿no? Y los resultados van a hacer que todo esto se pague rápidamente, ¿no? El poder nosotros analizar los datos hace que, ¿cómo se llama? Se pague, ¿no? Eh, Ustedes lo pueden ver en Netflix, ¿no? En Netflix, digamos, se les ocurrió la idea, intentaron vender la idea a Blockbuster, Blockbuster no le hizo caso y se lanzaron con el tema del streaming y de, digamos, los videos a demanda, ¿no? Entonces, fue un boom. Y después, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a almacenar toda la data, ¿no? Entonces, así sabían los gustos y preferencias. Entonces, con eso ya podían sugerir qué películas debíamos mirar, ¿no? Pero fueron más allá. Entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos que producir este, las películas de acuerdo a los gustos de la gente, ¿no? Entonces, como tenían ahí a su público cautivo, ¿no? Podían probar e ir afinando las películas, ¿no? Entonces, de repente Netflix, de ser un proveedor de contenido, se convirtió en un productor de contenido, ¿no? Y luego aparecen los otros tigres, ¿no? Tigre Disney, que dice, un momentito, el creador de contenido nativo soy yo. ¿Qué tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Tener una plataforma, ¿no? Igual o mejor a la de Netflix, ¿no? Y yo tengo el contenido. Y comienzan a comprar, compran otras empresas, compran contenido, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, comienzan a mejorar también lo que se llama la interfase de usuario, la experiencia de usuario, y sale pues Disney Plus, y después salen HBO Max, y etcétera, etcétera, y Amazon, ¿no? Entonces, el imperio de Netflix se ve atacado, ¿no? Pero todo es manejo de datos, conocimiento del cliente, y en base a eso, producir contenido.
¿no? Ahí tienen una muestra clara del uso de los datos, ¿no? Y bueno, ¿qué más hay? Bueno, software, ¿no? Hay múltiples herramientas de software para poder hacer esto, ¿no? Entonces ustedes hasta ahora dirán, bueno, y ¿cómo se llama? Y ahora cómo yo lo hago, yo me tengo que especializar. La cosa no va por ahí. La cosa es que ustedes son usuarios de recursos humanos y hay expertos que saben hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Saber pedir como usuarios, ¿no? Yo tengo este problema, ayúdame a resolverlo. ¿Quién le va a ayudar a resolver? Una persona que se llama el científico de datos, que es una nueva profesión, es una mezcla de un ingeniero, es un desarrollador de tecnología y es un estadístico, ¿no? Entonces, esta es la persona que sabe construir estos modelos de analítica, ¿no? Que nos dirán nosotros cómo debemos almacenar la información, ¿no? Qué modelos debemos aplicar, ¿no? Entonces, es este científico de datos el que nos va a ayudar, ¿no? Y esta noticia es de hoy, lo saqué de la gestión de hoy día. Hoy ya hay un déficit de analista de datos, ¿no? Y también especialistas en ciberseguridad, que es otro tema, ¿no? Esta noticia está en gestión de hoy. Y bueno, es por eso, o sea, si los científicos de datos están demandados, quiere decir que su trabajo vale y se está pagando, ¿no? Entonces, y nuevamente, ¿por qué? Por el poder de los datos, ¿no? ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, podemos construir soluciones, algunas de las cuales nos van a pedir a nosotros que respondamos en segundos, ¿no? Si alguien entra a nuestra plataforma y quiere comprar, qué sé yo, un libro, y nosotros queremos aumentar el ticket de compra, tenemos que sugerirle que otros libros, ¿no? Entonces, utilizando sus datos, es decirle un poco, ¿no? Otras personas con las características similares a ti compraron esto, este otro, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Un tema bastante común es la detección de fraudes, ¿no? O sea, que alguien pasa su tarjeta, ¿no? Por un valor determinado, fuera de lo común, en un establecimiento que ustedes nunca van, entonces eso es una primera alerta de que puede ser un fraude, ¿no? Entonces a partir de ahí, hacer toda la cadena para efectivamente decir si es un fraude o no es un fraude, ¿no? Y acá el costo del error es alto, ¿no? Si ustedes, digamos, niegan una transacción, prácticamente están negando la venta, ¿no? Me pasó, hará 4 meses que quise comprar una notebook en Saga y me rechazaron mi tarjeta. Y por más que llamé a servicio al cliente, me dijeron ya lo vamos a solucionar, nunca me respondieron, ¿no? ¿Y qué hice? Bueno, la misma notebook con la misma tarjeta me la compré en Ripley, ¿no? Entonces, este, perdieron una venta, pues, ¿no? Este, y bueno, probablemente detectaron que era un fraude, pero no era fraude, ¿no? El costo de ese error fue que perdieron una venta, ¿no? Entonces ahí hay que responder en segundos, ¿no? El otro tema es optimización de precios, ¿no? Es un poco que manejando tanta data, nosotros podemos saber hasta la elasticidad de la demanda y saber hasta cuánto le podemos cobrar para, aplicando la teoría económica, ¿no? Obtener el excedente del consumidor, ¿no? Hay otros casos en los cuales, pues, la respuesta es en minutos, ¿no? Yo me acuerdo que participé en un proyecto digamos, de distribución de productos de consumo masivo. Entonces ahí había que, digamos, llegaban todos los pedidos de todos los vendedores y se armaba pues la ruta a las 5 de la tarde, ¿no? Pero había que aplicar un algoritmo para optimización de ruta, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a hacer la carga de los productos para que al día siguiente, a primera hora, se inicie la distribución, ¿no? Pero ahí tenemos tiempo, minutos para, digamos, para hacer el proceso, ¿no? Pero hay otros en los cuales tenemos mucho más tiempo, ¿no? Pero hay procesos en los cuales
requerimos respuestas rápidas, ¿no? En el caso de ustedes están en una entrevista y quieren seleccionar personal y lo tienen al frente al prospecto, entonces ustedes le tienen que decir si continúa o no continúa el proceso de selección, ¿no? Pero ahora vamos a ver algunas cosas de eso, ¿no? Entonces, esto quise ponerlo gráficamente, ¿no? Cómo ha sido la evolución. Antes usábamos pues nuestros stickers, nuestros papelitos, luego nuestro Excel, aplicaciones empresariales, CRM, RP, inteligencia de negocios, y ahora lo último es analítica, ¿no? Entonces, ustedes miran en qué grado están en la empresa que están laborando, van a laborar. Bueno, esta lámina es válida hoy, ¿no? No sabemos mañana qué va a pasar, ¿no? Pero, este, es eso. Analítica es la moda de hoy. Te obtuve esta gráfica, la madurez analítica por país. No estamos bien comparados con nuestros vecinos, pero eso hay que mirarlo como una oportunidad para nosotros, ¿no? O sea, hay una oportunidad de hacer cosas por nuestra empresa, por nuestro sector, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, esta es la arquitectura de un sistema de analítica, solo lo pongo como conocimiento, no quiere decir que ustedes lo tienen que hacer. Para eso ya hemos dicho que hay expertos. Entonces, ¿qué viene de nuestros sistemas internos? ¿No? Nosotros vamos a tener data, ¿no? También podemos tener data de las aplicaciones de las redes sociales o de sistemas externos que tienen data nuestra, ¿no? Otros orígenes, por ejemplo, cartas, etcétera, no estructurados, y todo eso, vía procesos de carga de datos, vamos a crear una especie de repositorio, y a partir de ahí hacemos inteligencia de negocios o data science, el análisis de datos, que nos conllevan a tomar decisiones, ¿no? No se asusten, este no es un tema de ustedes, es un tema para conocimientos, pero ustedes sí quieren tener claro, ¿no? Qué decisiones van a tomar. Entonces, a partir de ahí es que el experto o los expertos construyen toda esta arquitectura para poderles proveer de información y que ustedes puedan mejorar todos los procesos de administración de recursos humanos. Ahora, no hay un solo tipo de analítica, ¿no? Hay la analítica descriptiva, es qué ha pasado, diagnóstico, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿No? Predictiva, bueno, ¿qué va a pasar? Y prescriptiva es, ¿qué hacemos para incorporarlo ya a nuestros procesos de forma asistida o de forma automática, ¿no? Por un lado tenemos en el eje vertical la dificultad, o sea, mm, y por otro lado tenemos el valor, ¿no? Hacia la derecha tenemos más valor, ¿no? Entonces, ir hacia analítica prescriptiva es más complejo, necesitamos más recursos, pero nos permite automatizar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de fraudes es un tema que está abajo, viene a ser la analítica prescriptiva. En base a toda la experiencia pasada, nosotros vamos a decidir si aprobamos o no aprobamos eh, una transacción de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, analítica descriptiva es más fácil, es simplemente analizar qué ha pasado, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son las fases de un proceso de analítica? Lo primero es ustedes se hacen las preguntas, ustedes tienen los problemas, ¿no? Orientan al ingeniero de datos cuáles son las fuentes de información, y a él a partir de ahí comienza a hacer todo su trabajo, ¿no? Y a ustedes les van a dar las respuestas o las herramientas para que ustedes hagan consultas y puedan ver qué está pasando, qué puede pasar, ¿no? Igualmente no se hagan problemas, esto es chino, pero hay expertos que resuelven esto, ¿no? Ustedes
concéntrense en los problemas de recursos humanos, ¿no? Y la idea de esta charla es, bueno, ¿qué podemos resolver, no? Y a cómo lo resolvemos ya es un tema de otro curso, ¿no? Algo que quería dejar en claro es que cada problema tiene una solución única. Entonces, dos empresas que tengan el mismo problema no tienen la misma, no necesariamente tienen la misma solución. O sea, si alguien viene y le dice, mira, tú eres el banco X y yo ya hice para el banco Y y resolví este tema, no es válido. Porque las variables son totalmente diferentes, los objetivos empresariales son diferentes, no hay dos empresas iguales. Así sean del mismo sector, como he puesto en el ejemplo, ¿no? Toyota es Toyota y Honda es Honda. Si alguien le dice, mira, tú tienes SAP y yo he ido a otra empresa que también tiene SAP y ya le resolví el problema que tú tienes, entonces puedo aplicar lo mismo, no es correcto, ¿no? Los problemas son diferentes, los datos son diferentes, y, les quiero contar una anécdota, ¿no? Yo estudié primaria y secundaria en un lugar que se llama Marcona, o se llamaba Marcona, que era una mina, que es una mina de hierro, ¿no? Y en la época de Marcona, Marcona era una empresa estadounidense, y impuso su cultura estadounidense, ¿no? O sea, ¿qué era? Este, una cultura orientada al trabajador, ¿no? Contrataban un trabajador y le daban una casa, casa era para la familia, le daban servicios, la empresa proveía de escuelas, este, el hospital de Marcona se comparaba a la clínica más pituca de Lima, ¿no? Las escuelas tenían los mejores profesores, o sea, pagaban por encima del promedio, entonces los mejores profesores se iban para allá, pues, ¿no? Aparte de eso, la empresa daba los útiles, los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los hijos de los trabajadores vivíamos bien, ¿no? Teníamos canchas deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo vivía en Marcón hasta el año 72 y de ahí ya me vine a Lima a estudiar en la UNI. En el 74 la nacionalizaron y crearon Hierro Perú y como gestión fue un desastre. Y en el año 92 eh, la nacionalizaron, ¿no? Entonces, yo he ido el fin de semana, varias veces he ido, pero como yo soy el presidente de mi promoción, más voy a organizar el reencuentro de la promoción, y no he tenido oportunidad de ver nada. Pero ahora fui simplemente a mirar, ¿no? A pasearme, ¿no? Y lo que me decían mis amigos, para mí, no entraba en mi cabeza, ¿no? Yo le decía, yo le digo, pero ¿cómo hacemos para, debemos ir todos a un solo hotel? No hay hoteles. ¿Cómo que no hay hoteles? Todos los hoteles están ocupados. No me entraba en mi cabeza que habiendo un montón de hoteles, nosotros no podamos conseguir 40 habitaciones. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Es otro mundo. El mundo de Marcona no existe. Existe un mundo de una cultura china que le interesa la producción. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a los trabajadores a través de contratas, no ya directamente como empresas, sino a través de contratas, y a la contrata le pagan por el equivalente a la remuneración del trabajador, más un lugar donde vivir y más un lugar donde comer, ¿no? Y listo. Entonces, antes si Marcona era 95% de casas de trabajadores y 5%, digamos, del sector privado, hoy día es 80% sector privado y 20% de las casas de los trabajadores. O sea, trabajador que se jubila o se va, que está en la empresa, ya no es reemplazado por la misma empresa, sino a través de una contrata. Entonces, ¿qué hacen las contratas? Alojan a los trabajadores en un cuarto de un hotel, ¿no? Y por eso hay un montón de hoteles, pero ninguno tiene disponibilidad, ¿no? Y hay otras empresas que se dedican a dar el almuerzo, la cena a los trabajadores
Y hay un montón de ese tipo de establecimientos, pero no atienden al público. Todos trabajan para ese modelo de negocios. Entonces, no hay familias. O sea, todos son trabajadores solteros, que van a trabajar, termina su jornada laboral y ya hasta termina el fin de semana y se van de Marcona y hasta el lunes y ese es el ciclo, ¿no? Entonces, y ya por supuesto, las escuelas no son mantenidas por la empresa, igual el hospital ya no existe, ahora es salud, es otro modelo de negocios, otra cultura, y, y, y es diferente. Entonces, por eso cada empresa es diferente, ¿no? O sea, si yo comparaba la cultura bajo el cual yo viví con la de ahora, y no me hallo, pues, ¿no? O sea, no es. Entonces, y así son las empresas, o sea, responden a un objetivo empresarial, ¿no? Entonces, igual, si queremos aplicar analítica para lo que era Marcona versus lo que es ahora Chogan y Hierro Perú, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Eh, Recién entendí el fin de semana lo que había pasado, ¿no? Porque fui simplemente a pasearme, ¿no? Y a caminar por donde yo iba, y ver todo cambiado, y fui a donde yo viví, pero era totalmente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace años fui a una conferencia y uno de los objetivos de ese país era dotar de, de fibra óptica a cada uno de los hogares de ese país. Ese era su objetivo, así como dotar, digamos, de agua y de energía eléctrica a cada uno de los hogares. Para ellos también era tener una comunicación vía fibra óptica, ¿no? Bueno, el tiempo, o sea, el wifi del hotel en el que finalmente conseguí, un desastre, ¿no? O sea, yo felizmente solo llevé mi celular, ¿no? Pero mi esposa llevó su notebook y no podía trabajar, un desastre, ¿no? O sea, y para ser una empresa que produce millones de dólares, ¿no? Este, no hay cultura hacia el trabajador, no hay un servicio al trabajador, ¿no? O sea, pero bueno, este, ¿dónde tenemos los datos en recursos humanos? Bueno, ya, por ejemplo, en el control de asistencia, ¿no? Hoy día, así nuestro colaborador marque desde su celular, desde su PC, desde un reloj marcador, así no marque, igual tenemos nosotros que registrar todos esos datos de asistencia, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos una fuente de datos, ¿no? Entonces si ya podemos correlacionar asistencia con otras cosas, vamos a comenzar a mirar, ¿no? Si a su vez eso lo amarramos con el tareo, o sea, las cosas que hace, ¿no? Ya tenemos asistencia, qué cosa está haciendo, y podemos tener rendimientos de personal, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un poco de datos, un poco de información, y ¿qué podemos sacar nosotros? Predecir el rendimiento en función de atributos del personal. O sea, ¿a qué le llamo atributos de personal? Por ejemplo, el sexo, el rango de edad, cuál es la distancia al centro laboral, cómo es su forma de trabajo, presencial, en fin, cantidad de pendientes, etc., etc., ¿no? Entonces, ¿qué cosas significan los modelos cuando yo hablaba acá, ¿no? O sea, la arquitectura de acá, ¿no? Data Science, Business Intelligence. A partir de los datos nosotros decimos, ok, Data Science, y decimos, ¿qué hace el arquitecto? ¿No? Construye el modelo, ¿no? ¿Qué es construir un modelo? Construir un modelo es agarrar las variables, ¿no? Y determinar qué me sirve a mí para predecir, por ejemplo, quiénes son los que tienen mejor rendimiento. Entonces, de repente yo, con la data de la asistencia, el data del rendimiento, el tareo y todo lo demás, yo puedo de repente decir, las personas en tal rango de edad, de tal sexo, que viven en, no sé,
a 20 minutos o 15 minutos tienen el mejor rendimiento. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que cuando yo busque nuevo personal, yo diga, ah, me conviene buscar tales personas que están en ese rango de edad, tal sexo, que viven a tal distancia, etcétera, etcétera. ¿No? Pero ya no porque a mí me parece, sino porque un modelo me dijo que eso era, digamos, ese grupo de personas era el que tenía mejor rendimiento, ¿no? Entonces, eso es analítica. Ya no busco porque de repente la talla no tiene nada que ver, o sea, o el color de la piel no tiene nada que ver, sino voy a buscar por rango de edad, por sexo y por, digamos, porque vive a tal distancia, ¿no? Eso, ¿no? Lo otro, evaluar, por ejemplo, mis pruebas de ingreso, ¿no? Igual, si yo tomo algunos controles, ¿no? ¿Qué tan buenos predictores son esos, esas pruebas de ingreso? ¿No? Y ahí me voy a encontrar con sorpresas, ¿no? De repente yo aplico una prueba única para todos, pero no es así, pues, ¿no? O sea, de repente esa prueba de ingreso es buena para los vendedores, pero no es buena para los que hacen mantenimiento, o no es bueno para la parte administrativa, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un modelo que igual con los atributos y todo lo demás me determina para qué sirve esa prueba de ingreso, ¿no? O simplemente si no sirve, ya la desecho, ¿no? Pero estoy tomando decisiones en base a mis propios datos, ¿no? Y acá ya pongo el ejemplo, ¿no? Si para mi empresa sirve, no necesariamente para otra empresa sirve, ¿no? Porque tienen otros rendimientos, tienen otros productos, etcétera, etcétera. Tienen otra distancia, por ejemplo, a su centro laboral, ¿no? ¿Qué más? Supongamos que yo tengo un data de las enfermedades, ¿no? Entonces yo puedo predecir en mi centro laboral, ¿no? Mayormente de qué se enferman las personas, ¿no? Y qué grupo se enferma, ¿no? Después de qué tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ya puedo predecir quiénes se van a enfermar. Y si yo puedo decir quiénes se van a enfermar, tienen probabilidades de enfermarse, puedo tomar acciones, ¿no? Para que no se enfermen, pues, o sea, bajarle la carga, etcétera, etcétera, darle vacaciones. Bueno, ustedes saben de esas cosas, ustedes son de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un mapa de calor de cómo es la composición según el origen y procedencia, digamos, de las personas que trabajan conmigo, ¿no? Entonces, me da una idea de mayormente de dónde estoy yo seleccionando personal, ¿no? Optimización de rutas, ¿no? Esto se aplica para el caso, digamos, de si yo recojo el personal, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? Se aplica para distribución, para el personal, etcétera, ¿no? Si yo tengo procesos de selección de personal, ¿no? Y puedo ir guardando toda la data, ¿no? De cuántos me responden el aviso, si yo le aplico un filtro, pruebas internas, etcétera, finalmente yo puedo llegar a saber, ¿no? Si para contratar, digamos, 50 vendedores, necesito que me respondan el aviso 4.000 trabajadores, 4.000 personas, ¿no? Y más o menos voy a saber cuántos van a ir pasando, ¿no? Entonces, si yo pongo un solo aviso y un solo aviso me responden, no sé, 100 personas, pues ya sé que no voy a llegar a los 4.200 que necesito para, para tener la cantidad eh, de vendedores que yo necesito, ¿no? Entonces, digo, ok, tengo que ampliar la publicación de mi aviso, ¿no? Más frecuencia, otros medios, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también puedo saber cuáles son las mejores plataformas, ¿no? Este, igual, puedo mirar el detalle, ¿no? Entonces, los diversos métodos de reclutamiento, ¿no? Le puedo preguntar, ¿y tú cómo te enteraste del aviso, no? Entonces puedo llegar a detalles como estos, ¿no? ¿Cuántos vinieron de redes sociales, de avisos, de bolsas de trabajo, a referentes, fuentes internas, etcétera, etcétera?
¿no? Y hoy día estamos todos súper comunicados, ¿no? Los postulantes externos saben mucho más cosas de lo que antes sabíamos nosotros con respecto a una convocatoria, porque todos tenemos amigos, ¿no? O sea, más de una vez a mí me han llamado y me dicen, estoy postulando a tal empresa, sí, allá, yo he visto ahí que tú eres amigo del gerente tal, sí, ¿me puedes averiguar? ¿No? Ya, bueno, y como eres mi pata, te voy a averiguar, ¿no? Pero eso es a cada rato, ¿no? O sea, todos, ¿cómo se llama? Como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Ya ustedes una vez que se inscriben en mi curso, ya por lo menos deberían haber visto mi LinkedIn, ¿no? Para saber con quién están conversando, ¿no? Cuáles son mis intereses, ¿no? Y yo le contaba, les cuento que, por ejemplo, cuando yo iba a sustentar mi tesis de maestría, una de las cosas que yo hice fue, en ese caso, el asesor de tesis no forma parte del jurado, ¿no? Entonces dije, te dejo un trabajito, averíguame quién es el jurado. Cosa difícil porque está en secreto. Finalmente, unas 4 horas antes me averiguó quién era el jurado, ¿no? Al toque entré a ver qué había publicado cada uno para cuando yo responda, más o menos ir, o sea, por un lado predecir qué me podía preguntar y por otro lado, cuidarme bien de hablar de temas que si yo conocía bien, si no conocía, mejor no, porque la otra persona era experta en ese tema, ¿no? Pero, o sea, es eso, ¿no? ¿Quién me va a atender? ¿No? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un detalle de fuentes de reclutamiento, ¿no? Que ustedes esto deberían manejarlo bien, ¿no? Las estadísticas por proceso, ¿no? En el cual estamos retrasados, en temas de reclutamiento, ¿no? Por cada uno de los procesos, ¿no? ¿Por qué eliminamos a los postulantes, ¿no? ¿Por qué? Pues esto nos ayuda a mejorar nuestro aviso de convocatoria, ¿no? Y esto lo he visto en la práctica, ¿no? Yo he publicado un aviso y postulaba gente que yo no quería, ¿no? Entonces dije, ¿qué es la palabra que me está faltando, ¿no? En la empresa, digamos, tenemos gente de nivel universitario, ¿no? Y por más que ponía gente de nivel universitario, me contestaban bastantes técnicos. Este, entonces, puse ¿no? Algo así como, procedente de universidad, calificada por SUNED o algo así, ¿no? Este, eh, y, pero aún así, ¿no? Entonces, y era con otras características, ¿no? Así que ya me busqué unas palabras adecuadas y mejoró el filtro de los postulantes, ¿no? Este, las redes sociales son fuente de información inagotable. Este, bueno, acá puse el ejemplo de un tema político, ¿no? Pero simplemente cuáles son los sentimientos con respecto a determinadas personas en una campaña política, ¿no? Y esto puede servir, por ejemplo, si yo fuese candidato, miro esto y digo, ok, ¿cuáles son las palabras que les gustan o no les gustan? Entonces, las que no les gustan ni hablar, pues no hablo de ese tema, ¿no? Y a las que les gustan sí hablo, ¿no? Eh, Hicimos nosotros un, un proyecto para Alianza Lima y analizamos tanto en Facebook como en Twitter cuáles eran las palabras que más se repetían alrededor del 28 de noviembre del 2020. Ese día bajó Alianza, ¿no? Descendió a segunda. Yo soy socio de Alianza, hincha de Alianza, y bueno, y voy al estadio, ¿no? Entonces, descubrimos determinadas palabras, ¿no? Que a pesar de que había bajado y todo lo demás se repetía, ¿no? Y las palabras negativas también habían, pero probablemente eran de equipos contrarios que se habían metido a las redes de Alianza, ¿no? Y eso, hicimos el mismo trabajo, pero para el 28 de noviembre del 2021.
qué día pasó, qué día fue ese día que campeonó Alianza. O sea, exactamente después de un año que descendió, campeonó. Y hicimos igual análisis de sentimiento, cuáles eran las palabras que más se repetían. Eran exactamente las mismas, bien parecidas, y entonces, ¿qué está pasando, no? Y paradójicamente había más cantidad, digamos, de respuestas el día que bajó que el día que campeonó, ¿no? Y ahí, bueno, eso es lo que ahorita me acuerdo, pero, digamos, esto puede servir, o sea, imaginen si ustedes que hacen análisis de sentimiento de su empresa, para la empresa que están trabajando, eh, estando próximos a una negociación del pliego sindical, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a determinar cuáles son las palabras que más se repiten, positivas, negativas, etcétera, en las redes de la empresa, ¿no? Y se pueden adelantar a lo que ustedes ya saben que va a venir, ¿no? O sea, las palabras que más se repiten, positivo o negativo, forman parte de lo que siente la gente, ¿no? Eh, pero bueno, les cuento esta experiencia, ¿no? Sirve para temas políticos también. Eh, del mismo Google que ustedes pueden sacar esta información, ¿no? La diferencia con Google es que Google lo publica, digamos, 48 horas después, ¿no? Entonces, si ustedes quieren cosas en línea, no la tienen, ¿no? Mientras que en Twitter y en Facebook sí las tienen en línea. Bueno, pueden hacer análisis de diversidad, de inclusión, de compromiso de personal, ¿no? Vía todo lo que es gestión de talento, vía todo lo que es el seguimiento de los programas que ustedes hagan para gestionar el talento. Por ejemplo, también tienen data cuando ustedes hagan una entrevista de salida, saber por qué se fue, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, ustedes, su foco debe ser guardar todos los datos que puedan. Ustedes no saben en qué momento lo van a poder correlacionar o en qué momento van a decir que, yo tengo esta data y puedo inferir tales cosas, ¿no? Ahora, sí tenemos que ser cuidadosos en que tenemos que tener volumen de datos, ¿no? O sea, no como cierta persona que ha hecho su tesis con una encuesta a 28 estudiantes, ¿no? Y hace unas inferencias pues, que no tienen ningún sentido, ¿no? Claro, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Y tienen título de maestría. Y, y yo me leí la tesis para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Y como le dije a mis alumnos, esta tesis yo no la apruebo ni para pregrado, ¿no? Mucho menos para maestría. Entonces, la cantidad de datos es importante. Bueno, eso es más o menos lo que tenía que hablarles. No sé si tienen alguna pregunta. Me pidieron que esté hasta las 8. Muy bien, agradecemos al ingeniero Aldo por la presentación y más bien damos pase, sí, ahora a las preguntas que pueden ir haciendo ustedes por el chat para poder transmitirle al ingeniero Aldo. Yo más bien sí tenía yo algunas preguntas que quería comentar. La primera pregunta, bajo la experiencia que tiene, ¿cuáles son las oportunidades y limitaciones que ve para trabajar el tema de la analítica en las empresas en el Perú? Uno es la disponibilidad de los datos, ¿no? Por eso decía, cuando ustedes ahora contraten, es quién es dueño de los datos, ¿no? Y si yo tengo acceso a los datos, al modelo de datos y a poder extraer los datos en la forma en que yo quiera, ¿no? Porque hoy día, digamos, está de moda las plataformas, ¿no? Y al estar de moda las plataformas, claro, yo uso un software, almacenan mis datos y yo tengo acceso a los datos a través de las consultas que ellos me dan. Pero acá estamos viendo que son consultas que no necesariamente ellos van a resolver porque no tienen ese problema. El problema lo tengo yo. Y si yo tengo, entonces la pregunta es, yo tengo acceso a los datos, ¿me das tú el modelo de datos como para que yo lo pueda acceder sin restricciones? Si la respuesta es no, ya estamos perdiendo esa data.
¿Me entienden, no? Porque si no, yo tendría que exportarlo de repente a un Excel, perder alguna información, etcétera, etcétera. O sea, el otro tema es no solo tener acceso a los datos, sino este, guardar toda la información en el tiempo. ¿Qué significa esto? Entonces, imaginemos que una persona gana 1000, ¿no? Digamos desde el 1 de enero, ¿no? Y le subimos a 1200 en marzo, y le subimos a 1500 en, no sé, en junio, y así sucesivamente. No, no importa las fechas. Simplemente nosotros tenemos que guardar toda esa historia de cómo le hemos ido subiendo el sueldo. O sea, no me interesa tener un solo dato de cuánto gana hoy, sino cuánto ha ido ganando a lo largo del tiempo, ¿no? La otra, yo quiero la asistencia desde que pusimos el sistema a la fecha, no la del último año, la del último mes. ¿Por qué? Porque ya he dicho una de las cosas que dije al último, ¿no? Es registrar toda la data y tengo que tener volumen de datos y quiero hacer inferencias, ¿no? El resto se alquila. Se alquila el servidor, se alquila la potencia de cálculo, puedo, digamos, contratar un data science por hora, etcétera, etcétera. Pero los datos no, pues. Los datos o los tengo o no los tengo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí lo responde bastante bien y más bien ya tenemos aquí una pregunta de una alumna que yo voy a de repente complementar con una consulta adicional, ¿no? Acá ella nos dice cuáles son los datos más comunes de los colaboradores que a través del tiempo pasan a ser obsoletos y por qué, le dice Camila Valdés. Entonces, aquí yo repreguntaría también y diría, ¿cuáles son los datos más importantes que deberíamos como empresa y de repente como trabajadores de la empresa preguntar y guardar en una empresa, ¿no? ¿Y por qué? No hay dato obsoleto. O sea, no metas en la cabeza. Nosotros, si alguien ganaba 1000 hace 20 años, nos sirve porque nos va a servir la evolución de cómo ese trabajador ha ido subiendo su sueldo. O que también nosotros hemos ido pagando mal, ¿no? Imagínense que sigue ganando 1000 hasta ahora, ¿no? O sea, eh, estamos mal pues nosotros, ¿no? Entonces, no hay datos obsoletos y no hay datos que yo deba desechar, porque yo no sé, o sea, explorando con los modelos, es un tema de exploración, por eso que necesitamos software, de cuáles son los atributos relevantes. O sea, yo no sé, por ejemplo, qué cosa determina el ausentismo laboral en mi empresa. Puede ser el sueldo, puede ser el horario, puede ser si me dan o no me dan el almuerzo, si me dan o no me dan transporte. No sé qué variables van a influir digamos, en el rendimiento del trabajador o en la permanencia del trabajador, ¿no? En una época, por ejemplo, yo le contaba a mis hijos, ¿no? Le decía, la gratificación la pagaban en productos. ¿Cómo es eso? Una empresa que vendía zapatillas, les entregaba el equivalente a su sueldo en zapatillas, y ellos tenían que vender las zapatillas. Le digo, igual eso pasaba en una empresa textil, les daban prendas de textil para que ellos vendan, ¿no? Entonces la respuesta de mi hijo fue, ah, no, yo no acepto ese trabajo. Le digo, pero es bueno, es que son dos épocas diferentes, pues tú estás en la época de la bonanza, que hay trabajo, mientras que yo te cuento esas historias cuando no había trabajo, ¿no? Entonces, yo no sé si de repente ese esquema de gratificación podría influir o no en el rendimiento, ¿no? Entonces, esto no hay recetas acá. Yo no sé qué variables son las que influyen en un comportamiento. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, ingeniero, más bien una última consulta que tenemos a cargo de Liz Caichigua, que nos dice, un ERP tan conocido como SAP sigue repercutiendo en los datos de las empresas como años atrás cuando llegó al Perú. En los datos o qué alternativas de mejora existen. Yo acá le quería agregar, por ejemplo, en las empresas, ¿cuáles son las fuentes de información más importantes que manejan las empresas y qué software de respaldo
o qué software digamos, para la parte de poder almacenar esa información y procesarla nos recomendaría? Ya. Voy acá a la parte de arquitectura. ¿Ya? Se me va a responder a esa pregunta. Acá. Ok, digamos, yo tomo decisiones en base a un proceso de, digamos, de construir un modelo de visualización de información. Y para ello he construido un repositorio de datos. Este repositorio de datos, ¿de qué se alimenta? ¿No? Por ejemplo, de ERPs como SAP, de redes sociales como Facebook, como Twitter, ¿no? De otros sistemas internos, de otros sistemas externos. Por ejemplo, imaginemos que yo pago en soles, pero digamos que yo vendo en dólares, porque exporto. ¿Qué variable externa es importante para mí? El tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿quién me lo da? O el BCR, o la SUNAT, o la SBS. Entonces es un dato externo, ¿no? Entonces, no solo tengo datos internos, sino tengo datos externos. Va a depender de lo que yo eh, eh, trate de, digamos, de responder, ¿no? O sea, ¿estoy bien yo o mal comparado con la competencia? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Estudios externos, por ejemplo, como el que da empresas consultoras, ¿no? Que me dicen más o menos por nivel o por posición cuál es el rango de sueldos, ¿no? Entonces yo a lo largo de la historia compararme, por ejemplo, con ese rango de sueldos que dan esas consultoras, ¿no? Entonces, no solo es el sistema interno, ¿no? O sea, SAP no solo eh, es incompleto porque tiene mis datos, pero no tiene datos externos, ¿no? Y pudiera ser que, por ejemplo, si yo soy una empresa de consultoría y no me interesa registrar la hora de ingreso, eh, todo ese tema de la asistencia no tiene importancia, pero sí tiene, por ejemplo, importancia mi sistema interno de control de registro de actividades, acciones, reuniones, etcétera, etcétera, que como consultor tenemos, ¿no? Entonces, por eso decía, no hay dos empresas iguales. Y supongamos que ambas tengan como, como RP SAP, ¿no? O sea, no hay recetas, por eso decía. Todo va a depender de qué problema voy a resolver. Entonces, si por ejemplo yo tengo gran cantidad de accidentes de trabajo, lo que me va a interesar es las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces yo no sé, ahí lo que me va a interesar es que mi sistema, digamos, de operaciones, mi sistema de producción, me registre exactamente las actividades, la máquina, el producto, no sé, qué otro detalle necesito yo para determinar las enfermedades que tenga un trabajador, ¿no? Muy bien, Por ejemplo, ingeniero. Y con un- respecto al software, no, es que no hay un software único, o sea, esto es construir o sea, para responder esto, las preguntas que tengan ustedes de recursos humanos, yo tengo que ir hacia atrás y decir, esa respuesta, ¿cómo la obtengo? Desde cuáles son mis fuentes de información. No hay un software único. Y el software que hace inteligencia de negocio o lo que es el análisis de datos, hay múltiples. Hay TIBCO, hay Salesforce, hay de Microsoft, hay el mismo de SAP, o sea, hay buena cantidad. Depende del problema que tenga y depende de mi billetera también, ¿no? Hay software libre también, ¿no? Pero me dan menos prestaciones, ¿no? muy bien. Muy bien, lo que pasa es que ya recién ahorita se están animando a hacer varias preguntas, pero el tiempo ya nos está ganando, lamentablemente. Muy, Bueno, muy tarde se han animado a la lluvia de preguntas, pero sí tienen que ver con el tema de software, los softwares en las MIPES. Bueno, es un tema bastante amplio y solamente recalcar la importancia que tiene el tema y digamos que ha levantado bastante, digamos, deseos de conocer sobre el tema en los estudiantes. Entonces, agradecemos a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación.
en nombre de la facultad y de nuestro decano, el doctor Daniel Valera Loza. También agradecer al ingeniero Canales por su participación y hacemos conocer que el certificado de reconocimiento se le hará llegar por los canales correspondientes. Hace también le hacemos conocer que, bueno, las videoconferencias, ya hemos dicho, van a ser publicadas en el Zoom y difundidas por el canal Zoom USMP, YouTube y en Facebook Live. Entonces, agradecemos su presentación y le damos las palabras finales para que se despida, ingeniero Canales. Ok, bueno, muchas gracias a todos. La idea de esta charla ha sido motivarlos. Es un tema que les va a permitir a ustedes diferenciarse. Es un tema que va a estar en boga en los próximos años. No le tengan miedo, ya les he dicho, ustedes son usuarios. La idea no es que se metan ustedes a construir esto, sino que sepan pedir y sepan hacia dónde ustedes pueden llevar sus consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema súper interesante. No hay recetas. Cada problema conlleva una solución, a construir una aplicación. Y eso es lo bonito, ¿no? Son los retos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Canales, y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias con todos. Hasta otra oportunidad, hasta la siguiente charla. Buenas noches. Buenas noches.